Muy bienvenidos, amigos televidentes. Nos encontramos en la tumba de don Franz Tamayo en el Cementerio General de La Paz. Yo la visité hace más de 30 años y les puedo asegurar que fuera de este pedestal y del busto de don Franz, nada ha cambiado aquí. El lente recorre el entorno, va a ver la modestia de este monumento dedicado al hombre más importante de la cultura boliviana del siglo XX. Es increíble que a más de 60 años de su muerte no se haya hecho nada mejor que la alcaldía, la gobernación o las instituciones cívicas hayan sido incapaces de gastar una suma modesta de dinero, pero que le dé realce y que muestre a los extranjeros, a los turistas, una tumba digna de este hombre, como son las de Víctor Hugo en Francia, la de Neruda aquí cerca en Chile, la de Ricardo Palma en el Perú. Con decirles que esta leyenda hecha en madera corriente, ordinaria, es del año de su muerte, del año 56. Es una frase que él usó en su polémica con don Fernando Díez de Medina y le atribuye a la ciudad de La Paz lo siguiente: la ciudad de La Paz, este es Franz Tamayo, su gloria es mi propia gloria. Pero él me imagino que pensaría que alguien se iba a poner esto, porque no pidió él que se pusiera, lo haría en bronce por lo menos. Son maderos muy modestos y que más bien han conservado las letras legibles, pero no es un homenaje a Tamayo, no es un homenaje digno. En todo caso, este programa está dedicado a los jóvenes, sobre todo, para que vean cuán vigente es la figura, la poesía y el pensamiento de Tamayo para el siglo XXI. Franz Tamayo, 1879-1956. Político y escritor boliviano elegido presidente de la República en 1934. Nacido en La Paz, compaginó su vocación como escritor en la vida política y gozó de gran popularidad. Adscrito al Partido Radical, fue diputado, presidente de la Cámara, embajador ante la Sociedad de Naciones y ministro de Relaciones Exteriores. En 1934 fue elegido presidente de la República, pero no pudo tomar posesión del cargo debido al golpe de los militares que entregaron el poder temporalmente a José Luis Tejada Sorzano. Tamayo dirigió el periódico El Hombre Libre y fundó El Fígaro. Por su obra poética está considerado como el mejor representante del modernismo en Bolivia. Entre sus obras destacan Odas, Proverbios sobre el arte, la vida y la ciencia, La Prometeida, Schersos y epigramas griegos. Falleció en julio de 1956 en La Paz. Franz Tamayo nació en 1879, de la unión del político conservador y escritor Isaac Tamayo y de Felicidad Solares, una muchacha indígena con la que tuvo 3 hijos más. Se bautizó como Francisco, pero a los 10 años prefirió cambiar su nombre por Franz, que le gustó más. Nadie ha visto el milagro del primer día, cuando en el sutil agro amanecía. Ojos huraños, esta aurora es la misma que hace 1000 años. Porque en rosas y miel se abrió mi cuna, mintió sonrisa eterna la fortuna. Todo se mudó al fin como se mudan la onda, el viento, la mujer, la luna. Su abuelo fue Manuel Torcuato Tamayo,
propietario de tierras en el altiplano y abogado. Como en cualquier otra unión, la de Isaac y Felicidad Solares tuvo sus altibajos, y en los primeros años la educación de Francisco estuvo a cargo de su madre, de la que bebió también el idioma aymara. Isaac Tamayo, su padre, célebre en su tiempo por la publicación del libro Habla Melgarejo, bajo el seudónimo de Tacmara, en defensa del régimen al que sirvió, pero también de exaltación de la raza aymara que transmitió a su hijo en las largas conversaciones que tenían en sus viajes. Enviado por su padre a París, permaneció 3 años en Europa, dedicado a la lectura, la ópera y la visita a los museos. Volvió casado con la joven francesa Blanca Bouillon. La esposa no se acostumbró a La Paz, ciudad relativamente pequeña y conservadora, y donde diferencias sociales entre propietarios de haciendas e indígenas eran enormes. Blanca perdió a 2 niños recién nacidos. El matrimonio se rompió y ella volvió a su país. En la desolada tarde, Claribel, al claror de un sol que no arde, Claribel, me vuelve el amante alarde, aunque todo dice, es tarde, Claribel. Lleva en sus alas el viento, Claribel. A su retorno de Europa, Tamayo estudia medicina. Se curaba él mismo y a su familia con recetas homeopáticas. Instala una tienda de ropa y objetos de arte, escribe en los periódicos y se sumerge en el idioma aymara realizando la traducción de la gramática del profesor Middendorf. Entre sus amigos se encuentra Juan Francisco Bedregal, quien como él pensaba que en Bolivia los indios no eran el problema eran los blancos. En su finca de Yaurichambi, cerca de Batallas, Franz hacía largos paseos y se compenetraba con las costumbres y hábitos de los colonos de la propiedad. Le preocupaba sobre todo el porvenir de los niños y por eso a sus 31 años de edad, en 1910, escribió sus 55 editoriales en el diario, que después serían reunidos en el libro Creación de la Pedagogía Nacional, una de las obras fundamentales bolivianas del siglo XX. En 1909, Tamayo conoció en su propiedad a Luisa Galindo, muchacha indígena, y se enamoró de ella. Pese a que su familia se opuso a esta unión, ella lo acompañó toda la vida, dándole varios hijos. Como jefe del Partido Radical, que fue un desprendimiento del liberalismo, Tamayo tomó la palabra en un banquete ofrecido al presidente Ismael Montes, quien se hallaba en su segundo periodo de gobierno. Lo llamó Flor de la Raza, pero después ambos se distanciaron. La influencia que recibió de Europa no solo fue intelectual, sino también en su atuendo impecable. De joven, Tamayo usaba el sombrero de copa y un bastón, que además de considerarse elegante, servía para su defensa personal. En esa época fundó primero el periódico El Fígaro y después El Hombre Libre, ambos títulos tomados de otros diarios similares de Francia. Le gustaba firmar sus artículos, pero también usaba seudónimos cuando se trataba de polémicas con sus adversarios. Fue colaborador del diario, del que era vecino y también de Última Hora. El gobierno de Bautista Saavedra
recibió el informe de Tamayo sobre la misión que cumplió en Ginebra ante la Liga de Naciones con otros varios delegados. La demanda boliviana fue desestimada, alegando que no se la inscribió a tiempo en la agenda. La Liga recién creada tenía demasiados problemas en Europa, emergentes de la Primera Guerra Mundial, como para ocuparse de un caso remoto como el diferendo boliviano-chileno. Durante toda su vida, Tamayo escribió sobre la injusta mediterraneidad que aún sufre nuestro país. El presidente Bautista Saavedra nombró canciller al poeta Ricardo Jaimes Freire, quien había pasado muchos años en Argentina, donde junto a Rubén Darío se convirtió en una de las grandes figuras del modernismo. El diputado Franz Tamayo planteó una interpelación por las ideas vertidas por Jaimes Freire sobre el tema marítimo. En medio del conflicto llegó el momento de renovar el poder ejecutivo y el presidente Salamanca apoyó como candidato a Franz Tamayo, que fue ganador de las elecciones. Los militares que se insurreccionaron, primero contra Salamanca y luego contra su vicepresidente Tejada Sorzano, se encaramaron en el poder. Tamayo consideró que el golpe contra Salamanca también fue un golpe contra él y se retiró de la vida pública por 10 años. Sobre esta tierra estoy, no conozco otra ni me falta. Aquí está la luz primera y última de mi vida, dijo en esa época. Y añadió un poema que se ha hecho muy famoso. Yo fui el orgullo, como se es la cumbre, y fue mi juventud el mar que canta. No surge el astro ya sobre la cumbre, ¿por qué soy como el mar que ya no canta? No rías medio de mirar la cumbre, ni escupas sobre el mar que ya no canta. Si el rayo fue, no en vano fui la cumbre, y mi silencio es más que el mar que canta. Uno de los consuelos más grandes que tuvo Tamayo fue refugiarse en la música. Desde su juventud en París era un eximio pianista y devoto sobre todo de la obra de Ludwig van Beethoven, de quien interpretaba preferiblemente la quinta y la novena sinfonía. Tamayo se aisló en su casa de la calle Loaiza y en Yaurichambi durante 10 años. En ese periodo su hijo Ruy Gonzalo murió en el cuartel por una pulmonía causada por un oficial que le ordenó fabricar adobes a las 5 de la mañana. Producido el golpe del mayor Gualberto Villarruel en 1943, los jóvenes del movimiento nacionalista revolucionario visitaron a Tamayo y le ofrecieron la presidencia de la asamblea que se iba a convocar. De esta manera Tamayo volvió a la política y lo que hay que profesar en las escuelas bolivianas es la energía nacional. Esto es lo que se debe enseñar. Hay que enseñar el orgullo personal y señoril, que más tarde se traducirá en orgullo nacional. Hay que enseñar el dominio de sí mismo e instituir el culto de la fuerza en todas sus formas.
Hay que enseñar el gusto de vencerse, el desprecio de los peligros, el desdén de la muerte y de todo lucro de vida que sea enervador de la misma. Hay que enseñar el amor de la acción en todas sus formas y combatir la pereza de la raza secular y tradicional. A mediados de junio de 1956, una trombosis cerebral paralizó en su lecho al escritor. Las pócimas homeopáticas nada podían hacer ante el caos que la sangre trastornada provocaba en la masa craneal que había concebido los pensamientos más lúcidos y los poemas más bellos de la literatura andina. El corazón, como ave enloquecida, pareció querer escapar del grueso tórax aymara, y no hubo más. Había llegado para siempre la hora más honda y más callada. Falleció en La Paz el 29 de julio y fue enorme el cortejo que acompañó sus restos al cementerio general. Sus últimos años los dedicó a la meditación y a la música. También escribió varios mensajes, entre ellos uno sobre la negociación con Chile de 1950 de un corredor marítimo, desahuciándola porque pensó que iba a afectar las aguas del lago Titicaca. Los universitarios de La Paz lo proclamaron maestro de la juventud. Desde su balcón de la calle Loaiza, vio los acontecimientos que se desarrollarían el 9 de abril del 52 y la promulgación de las grandes medidas como la nacionalización de minas, la reforma agraria y el voto universal. Esa revolución, encabezada por Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, Juan Lechín Oquendo y Alfonso Gumucio Reyes, abrió el camino para que los indígenas participaran plenamente de la vida pública. Pensamientos de Franz Tamayo. La vida solo se aprende en medio de la vida. Todo error es una enseñanza y toda la juventud un error. Ay de quien no aprovecha la primera enseñanza y el primer error. El orgullo es una de las formas positivas de la vida. Siempre ennoblece el dar, siempre desmedra el recibir. A veces todo está el surco abierto, la simiente lista, el instante propicio y el fecundo sudor cayendo gota a gota. ¿Qué falta? Osar. La magia de la vida es tal que las más amargas horas contempladas a distancia, ya que se miran con dolorosa añoranza y con misteriosa gratitud, probablemente porque en ellas se vivió más hondo que en otras. Ciertos espíritus jóvenes aman la independencia y la libertad de acción. Dejarlos, pues, si son bastante fuertes y justos, siempre encontrarán su vida y su ley, y si no lo son, se perderán bajo el mejor maestro y en la mejor escuela. La fuerza sara es siempre serena, y una de las manifestaciones de la serenidad es la alegría. Siempre se dialoga con alguien, los pensadores con los muertos, los hombres de acción con los vivos y los creadores con los aún no nacidos. No pidáis a la juventud otra cosa que amor y alegría. Cualquier otra edad no os dará nada mejor. Nada prueba haber sufrido mucho. Lo que algo prueba es haber sido superior al sufrimiento. El tiempo es un vaso fatal y móvil. Unos lo llenan de oro, otros de escoria, otros de nada.